danzaré, en el río danzaré, alegre danzaré, mi corazón derramo ante ti, aunque no te puedo ver, tú permanecerás, la gloria de tu nombre es realidad. Más glorioso de lo que mis ojos ven, danzando sobre montes y collados, viene nuestro rey. ¡Sobre fuerte, vamos! Viene nuestro rey. Bienvenidos a esta sesión número 8 de Ríos de Discipulado. Ahora vamos a tocar el tema de orar en el Espíritu. Como vimos en la última sesión, una arma de nuestra guerra espiritual es la espada del Espíritu. Ahora, otra arma de nuestra guerra es orar en el Espíritu. Vamos a hablar de esto en esta sesión. Orar en el Espíritu es oración donde se involucran el lenguaje del creyente y el del Espíritu Santo. No es solamente hablar en lenguas, por ejemplo. Cuando decimos el lenguaje del Espíritu Santo, estamos hablando de orar en lenguas. Bueno, este definitivamente es parte de orar en el Espíritu, pero no es todo el orar en el Espíritu. También orar en el Espíritu es orar en el lenguaje natural de la persona. Sí, en este caso en el español. Orar en el Espíritu puede ser orar en el español o orar en lenguas, pero solo es orar en el Espíritu si es que el Espíritu Santo está dirigiendo nuestra oración. Ahí está la clave. Sí. Orar en el Espíritu es orar siendo llevado por el Espíritu Santo en nuestras oraciones. El Espíritu sabe lo que el Padre quiere que oremos, ¿sí? Y entonces cuando el Espíritu Santo nos está dirigiendo en nuestras oraciones, que no es necesariamente que yo tengo mi lista y yo voy hablando, cubriendo mi lista, los nombres de las personas y sin cualquier unción o cualquier emoción. No, eso no es orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu es cuando el Espíritu Santo me lleva, me guía en cómo yo debo de orar. Uno puede sentir definitivamente la diferencia cuando está orando en el Espíritu o está orando por su propia cuenta. Yo no digo que todas las veces que oramos que tenemos que orar en el Espíritu, digamos. Nosotros damos gracias a Dios por la comida y no necesariamente estamos orando en el Espíritu, ¿verdad? O nosotros hacemos una oración que es necesaria hacer en un momento, pero no necesariamente llevados por el Espíritu Santo. Sin embargo, en preparación para la guerra espiritual, o en preparación, mejor dicho, por un tiempo de ministración, nosotros necesitamos orar en el Espíritu. Necesitamos orar en nuestro propio lenguaje, dirigido y llevado por el Espíritu Santo, y necesitamos orar en lenguas, ¿sí? Para prepararnos para la confrontación que viene. Ahora, muchas veces nosotros no sabemos cómo orar, que vamos a ver ahorita en unos textos. Si no sabemos cómo orar, vamos a decir que me gustaría, yo sé que necesito orar en el Espíritu, pero pues no sé para qué orar. No sé cómo orar. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo puedo orar en lenguas hasta que el Espíritu Santo me muestre de qué debo de orar en mi propio idioma. Vamos a ver esto más específicamente al rato. Hay beneficios de orar
en el Espíritu, sea en lenguas o sea en tu idioma, hay beneficios. Por ejemplo, tenemos mayor intimidad con Dios. Mayor intimidad con Dios. Porque sabemos que cuando oramos en el Espíritu, estamos orando conforme a su voluntad. Mucha oración que hacemos como cristianos no es la voluntad de Dios. Y muchos cristianos, otros cristianos, quieren que nosotros hagamos oraciones que no son la voluntad de Dios. ¿Alguna vez alguien te ha pedido que orara por esta persona? Hermano, ora por mí que Dios me dé un trabajo. Hermano, ora por mí que Dios me dé una novia, que Dios me dé un aumento en salario, que Dios me dé X, ¿verdad? Y puede ser que lo que esta persona está pidiendo no es lo que Dios quiere darle. Y nosotros no debemos de sentir obligados a ofrecer oraciones a Dios que son contrarias a su voluntad, nada más porque alguien nos pidió el favor de hacerlo. ¿Me explico? Nosotros queremos aprender a orar en el Espíritu. Y orar en el Espíritu, sea en tu propio idioma o sea en el idioma del Espíritu Santo, orar en el Espíritu siempre es orar conforme a la voluntad del Padre. Y es el Espíritu Santo que nos muestra la voluntad del Padre. Por eso no hay que perder tiempo pidiéndole a Dios cosas que Él no quiere hacer. Porque ¿sabes qué? Dios no va a hacer lo que no quiere hacer. Y nosotros podemos pedir y pedir y pedir, pero si no es algo que Dios quiere hacer, Él no lo va a hacer. Por eso más vale orar en el Espíritu Santo. Orar en el Espíritu Santo es sincronizarnos con Dios a través del Espíritu y pedir las cosas conforme a lo que Dios quiere hacer, no lo que nosotros queremos ver. ¿Sí? Entonces eso nos da mayor intimidad. ¿Por qué? Porque estamos sincronizados con Él. Yo conozco su voluntad. Él me revela su voluntad. Yo estoy con Él. Yo estoy sincronizado. Y no es que Él va para el norte y yo voy para el sur. No, nosotros estamos en el mismo camino porque estoy sincronizado con su espíritu a través de mi espíritu y yo pido lo que Él quiere. Más adelante en otra sesión vamos a ver más detalladamente cómo esto pasa. Pero hay mayor intimidad con Dios si oramos en el Espíritu. Hay más conocimiento y revelación si oramos en el Espíritu. Más conocimiento y revelación. ¿De dónde viene el conocimiento? ¿De dónde viene la revelación? ¿De qué orar? Por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estamos orando en el Espíritu. Sí. Como hablamos en la otra sesión, alguien puede estar diciendo una cosa, pero no es realmente la verdad. No es el meollo del asunto, no es realmente lo que tú necesitas tocar como ministro para ayudar a esta persona a encontrar la libertad. Pero orando en el Espíritu nos va a hacer más sensibles. Hablamos en la otra sesión de los 5 sentidos, ¿verdad? Pues orar en el Espíritu Santo va a desarrollar estos sentidos. Va a desarrollar estos sentidos para que podamos oler, sentir, probar, ver, oír lo que es la verdad. No lo que la persona se está presentando, pero lo que es la verdad. Sí, entonces tenemos mayor conocimiento y revelación por orar en el Espíritu Santo. Y tenemos mejor uso de autoridad espiritual. Orar en el Espíritu Santo nos da un mejor uso de autoridad espiritual. Sí, sí, porque a través, la única manera, hermanos, realmente mover en fe es tener revelación. Sí. Duda, adivinar, no es fe. Duda, adivinaciones, averiguar, voy a adivinar qué está pasando. No.
Nosotros necesitamos revelación que viene a través de ser sincronizados con el Espíritu Santo y nos sincronizamos con el Espíritu Santo a través de orar en el Espíritu. ¿Sí? Cuando estamos sincronizados con el Espíritu Santo, Él nos da revelación. Esa revelación nos da el denuedo y la autoridad de actuar sobre esa revelación. Por eso la verdadera fe se basa en revelación. Nadie puede mover en fe si no tiene revelación de lo que es la voluntad de Dios, revelación de lo que es la verdad. Pero a través de orar en el Espíritu nos sincronizamos con Él. Él nos da revelación y conocimiento. Y entonces sobre esta revelación y conocimiento nosotros podemos mover con autoridad. Por ejemplo, la persona te está diciendo, no, pues yo no tengo ningún problema, o te da otro problema que no es el verdadero, y de repente el Espíritu Santo, porque has estado orando en el Espíritu te dice, el verdadero problema es X, en tu oído espiritual. Y tú dices, tu verdadero problema es esto. Ya puedes ministrarle con autoridad, porque el Espíritu Santo te dio oídos para oír, olfato para oler, ¿sí? Ojos para ver, paladar para saborear, sentido para tocar. Y ya descubriste la verdadera raíz del problema de la persona y tienes la autoridad para confrontar esta raíz y arrancarla. Vamos a ver 4 áreas de orar en el Espíritu. Cómo nos ayuda como intercesores, cómo nos ayuda como adoradores, cómo nos ayuda como guerreros y cómo nos ayuda como creyentes. Todos somos creyentes, ¿verdad? Vamos a tomar como base Romanos capítulo 8, versículos 26 a 28. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. ¿Cuántos tienen debilidades? La Biblia dice que todos tenemos debilidad. ¿Debilidad de qué? Vamos a ver. Pero por eso comenzamos con humildad. Créeme, si tú quieres que el diablo te hace chicharrón, entra en una sesión de liberación con orgullo y estás frito. Porque el orgullo es el mero pecado que hizo caer Lucifer. Y Él quiere que tú tengas orgullo también, porque Él sabe que si tú tienes orgullo, Él tiene un lugar en tu vida. Y de este lugar Él te puede manipular o vencer. Por eso entramos con humildad. Y que entramos entendiendo algo. Yo tengo debilidad. ¿Qué dice el texto? Asimismo, en nuestra fortaleza, no. En nuestra grandeza, no. En nuestra debilidad. Nosotros tenemos debilidad y más vale reconocerlo desde el principio. Decir, Señor, yo soy débil, pero tú eres fuerte. Yo soy débil, pero tú eres fuerte. Por eso yo no confronto el poder del reino de las tinieblas en mi propia fuerza. Porque no tengo fuerza propia. Yo soy débil, pero tú eres fuerte. Sí. Ahora vamos a ver específicamente la debilidad. Y hay muchas debilidades que tenemos, pero Pablo va a ser muy específico una debilidad aquí. Que dice, no sabemos, ¿qué dice? ¿Qué pedir? Esa es la debilidad. ¿Qué es la debilidad? Ay, hermano, ora por mí. Y él está pidiendo una cosa y Dios sabe lo que necesita es otra. Y nosotros como débiles decimos, ok, hermano, entonces vamos a orar por esta persona. Y me imagino Dios diciendo, hijo, a mí no me importa contestar esta oración. Por lo que nos necesita mi hijo es otra cosa. Y si tú estuvieras sincronizado con mi espíritu, sabrías que yo no quiero contestar esta oración.
Ay, hermano, ora por mí que pueda divorciar a mi esposa y encontrarme una nueva. ¿Qué es, hombre? Vete con Walter para esas oraciones. Nosotros hacemos oraciones conforme a la voluntad del Señor. Nosotros no podemos pedirle al Señor algo que Él no quiere hacer, aunque parece bueno. Ora que Dios me da otra chamba. Quizás la persona sea floja y Dios quiere que obedezca su palabra en la chamba donde está. No cambiar de chambas. Pero la gente queremos que oremos conforme a su voluntad y Dios quiere que oremos conforme a su voluntad. Entonces, ¿qué es la debilidad? Nosotros no somos omniscientes, gracias a Dios. Nosotros no somos sábelo todo. Nosotros no sabemos cómo orar. Y es absolutamente sorprendente. Muchas veces entramos en oración como si fuera, a ver, Dios, aquí está mi agenda. Y Dios está diciendo, híjole, ese le está perdiendo su tiempo. Porque Dios quiere que oremos conforme a su agenda. Conforme a su voluntad. Entonces, ¿cuál es mi debilidad principal en oración? Yo no sé qué pedir. Esa es mi debilidad. Yo no sé qué pedir. Y no quiero perder mi tiempo pidiendo cosas que Dios jamás va a contestar. No, oración no es bueno solamente por el tiempo que pasas. Hay muchas oraciones inútiles. Hay muchas oraciones que tú perdiste tu tiempo. Y Dios no te escuchó. Porque esa es la confianza que nosotros tenemos delante del Señor. Que cualquier cosa que pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios nos oye, sabemos que ya tenemos lo que le hemos pedido. Pero si no es su voluntad, ¿nos oye? A lo mejor Dios no hace eso, pero no va a prestar atención a oraciones hechas conforme a tu voluntad. Más las que son hechas conforme a su voluntad. Por eso tenemos que sincronizarnos con el Espíritu Santo. No sabemos qué pedir. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. ¿Quién sabe qué pedir? ¿Quién? El Espíritu Santo sabe qué pedir. Por eso hay que orar en el Espíritu Santo. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu. Es decir, que el Espíritu Santo y el Padre están completamente sincronizados. Ellos no tienen problemas entendiendo la voluntad del uno al otro. Porque el Espíritu intercede por los creyentes. ¿Cómo? Conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo nunca va a llevarte a pedir algo de Dios contra su voluntad. El Espíritu Santo nunca va a pedir algo contrario a la voluntad del Padre, porque Él siempre pide conforme a la voluntad del Padre, aunque nosotros no. Por eso hay que ser llevados por Él. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Ahora vamos. Estamos hablando de intercesión. Yo he escuchado este versículo abusado por años. Este que dice, pero sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Pero los cristianos lo atacamos. Esto conectamos a cualquier cosa que pasa en la vida. Pero fíjense que esto está dicho en conexión a orar en el Espíritu. Muchas veces nosotros vamos a confrontar situaciones que no entendemos. No entendemos por qué esto está pasando. No hemos descubierto la clave de cómo salir de aquella situación. No sabemos cómo ayudar a la otra persona. Vamos a hablar más de intercesión en otra sesión. Intercesión básicamente es orar como intermedio por otra persona.
Vamos a hablar más detalladamente de eso al rato. Pero entienden eso. Muchas veces no sabemos cómo orar, ni por nosotros ni por otra persona. Sí. Pero si oramos por el Espíritu, si no sabes qué decir en el español, habla en lenguas hasta que sepas qué decir en el español. Pero si oramos en el Espíritu, podemos estar seguros, pase lo que pase, Dios va a obrarlo para nuestro bien. Amén. ¿Por qué? Porque estamos orando en el Espíritu. El Espíritu está gimiendo por nosotros delante de Dios. Estamos encomendando nuestro camino a Dios. Somos llamados conforme a sus propósitos. Y ¿sabe una cosa que estamos llamados a hacer? Orar en el Espíritu. Somos llamados por Dios conforme a su propósito, no conforme a nuestro propósito. Yo no soy llamado por mi propósito, yo soy llamado por su propósito. Dice que los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Los propósitos de Dios, eso es lo importante. Oramos en el Espíritu para sincronizarnos con los propósitos de Dios, no para sincronizarnos con los nuestros. Dios no se va a sincronizar con nuestros propósitos. Él quiere que nos sincronicemos a sus propósitos. Venga tu reino, hágase tu voluntad, no la mía, ¿verdad? Y así es como nos sincronizamos. Ok, bien. Quiero mostrarles cómo el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, o en intercesión, perdón. Uno, para orar, ya lo hemos tocado, pero nada más para enfatizarlo una vez más, conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Si oro en el Espíritu, garantizado voy a estar orando conforme a la voluntad de Dios. Es imposible orar contra la voluntad de Dios si estamos orando en el Espíritu. ¿Por qué? Porque Él es el Espíritu que nos está llevando. Aún en el español yo puedo estar seguro sin duda que he orado conforme a la voluntad de Dios. Si sé que es el Espíritu que me está llevando, que me está mostrando, ora por eso, yo entro en esto, ora por aquello, yo entro en aquello. Y salgo con la confianza, hoy oré conforme a la voluntad de Dios, en lenguas y en el español. Y sé que Dios me ha escuchado y está hecho. ¿Sí? Y por supuesto me ayuda en mis debilidades, como hablamos. Ay, Señor, Señor, yo oro por fulano que le hace falta una chamba. De repente el Espíritu Santo dice, él no necesita otra chamba. Es que es flojo. Pues entonces, Señor, oro por fulano que no sea flojo. ¿Verdad? Como el Espíritu Santo me lleve, ¿verdad? Tengo que orar así. Y no depender de mi debilidad. Yo no soy Dios para saber lo que una persona necesita. ¿Sí? Pero el Espíritu Santo es Dios para saber lo que necesita. Y Él está en mí. Y Él está en ti. Él es la esperanza de gloria. Cristo en nosotros. Amén. Orar en el Espíritu nos va a ayudar a no depender de fórmulas y técnicas. ¿Sí? Orar en el Espíritu nos va a ayudar a no depender de fórmulas y técnicas. Porque si no tenemos cuidado, porque observamos a fulano orar de una cierta manera, o incluso aprendemos algo en ríos de discipulado y queremos hacerlo de esa misma manera, vez tras vez, puede ser que un día el Espíritu Santo va a decir, yo no quiero que ores así, no hoy. Hoy quiero que hagas algo diferente.
Y podemos hacer esto. Tengan cuidado de no ser cuadrados. Cuando entran a ministrar a una persona o están en intercesión, que no vayan a estar haciendo la misma cosa como los profetas de Baal, haciendo la misma cosa. Jesús nos dijo que el Padre jamás nos va a escuchar por las muchas palabras que hablamos. Él quiere que seamos llevados por el Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo cambie tu concepto de la voluntad de Dios en una situación. Como hemos hablado, tú entras en intercesión con una idea. Ya sé lo que necesita esta persona y comienzas a orar. Y deja que el Espíritu Santo cambie tu rumbo. Que diga, no. Eso no es lo que yo quiero pedir. Por eso, ¿sabes qué? Hay preparación para intercesión. Hay preparación para intercesión. Que nosotros podemos decir, Padre, me gustaría orar por fulano hoy. Me pidió que orara por él. Y la verdad, yo soy débil. Yo no sé lo que él realmente necesite. Pero tú sabes. Tu espíritu que mora en mí, él sabe. Yo no quiero perder mi tiempo y el tuyo también. Muéstrame cómo orar por esta persona. Hay una debilidad, además de no saber cómo orar, quiero compartirles otra debilidad donde el Espíritu Santo nos ayuda. Jesús tenía debilidad en oración. En Mateo capítulo 26 nosotros podemos ver cuando Jesús dice que se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, ahí está en su cuaderno, y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Esto era Jesús, que era perfecto, Dios en la carne. Sin embargo, él tenía tristeza y angustia. Y no era cualquier tristeza o angustia. Él dice, Jesús mismo testificó que sentía morir. Me siento morir. Intercesión no es nada fácil, amigos míos. Y a veces puede ser que nos va a entrar una angustia que vamos a querer morir, sentir morir, como que no aguanto lo que estoy sintiendo. Jesús tenía el peso de todos nosotros, el peso del mundo, del universo sobre sus hombros. Y era una gran angustia. Pero quiero también leerles algo de Hebreos capítulo 5, versículos 7 a 9. Dice, en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para los que le obedecen. ¿Dónde sufrió Jesús? En la intercesión. Sí, sabemos que la pasión de Jesús sufrió mucho físicamente. Pero la verdadera lucha de Jesús no era cuando le estaban latigando. La verdadera lucha de Jesús, donde Él sufrió aquí, Él no está hablando de su crucifixión. No está hablando de los abofetadas o escupidos o latigazos o clavos. Está hablando en oración. Ahí estaba la agonía de Jesús, la agonía espiritual. Sí, Jesús tenía que tomar una decisión y Él tomó esa decisión en oración. Sí.
Muchas veces nosotros tenemos grandes decisiones que tomar sobre nuestro futuro, sobre la voluntad de Dios para nosotros, sobre algo que tenemos que tomar una decisión en la vida. Y podemos hablar con 1000 personas pidiendo su opinión, pero tarde o temprano tenemos que entrar en intercesión, tenemos que entrar en la voluntad de Dios y resolver asuntos delante de Él. Jesús sufría en la oración mucho antes que cualquier persona le ponía la mano. La verdadera guerra, amigo, es en la oración. No oramos para hacer guerra, oramos haciendo guerra. Porque en la oración es donde tomamos decisiones que van a impactar todo el futuro de nuestra vida, donde resolvemos preguntas delante de la presencia de Dios. Jesús estaba en oración cuando la sangre corría por su cara como si fuera sudor. Y era en oración donde Jesús decía: Padre, yo no quiero tomar esta copa, parafraseando, sino no mi voluntad, mas la tuya sea hecha. Sí. Cuando Jesús se levantó de orar, cuando los demás estaban durmiendo, cuando Jesús se levantó de orar en el huerto, su decisión ya fue tomada. Pedro sacó su espada unos momentos después y trató de defenderle, y Jesús tuvo que decirle: no sabes que yo podría apelar a mi Padre. Instantáneamente yo podría salir de eso. Pero su decisión ya fue tomada. ¿Y dónde la tomó? En oración. Él tenía que luchar con su debilidad humana, que no quería ser separado de Dios, que no quería ser maldecido por ti y por mí, que no quería tomar nuestras enfermedades sobre sí mismo. Pero tomó su decisión en la presencia de su Padre, orando por el Espíritu. Orando por el Espíritu, enfocado sobre la voluntad del Señor. Nosotros vamos a tener muchas debilidades en la vida. No solamente debilidades de un conocimiento tan limitado humanamente, sino retos que Dios pone delante de nosotros que nos hace temblar. Jesús sabía que tenía que tomar la copa de la ira de Dios, que Él no merecía, nosotros la merecíamos. Jesús sabía que iba a ser separado de su Padre, que nunca había experimentado. Y todo lo que significaba la copa de la ira del Padre, su humanidad, y todo el suyo rechazaba eso, porque Jesús es Dios, Él es perfecto, no merecía ser separado del Padre. Pero porque Él siempre en su ministerio terrenal era dirigido por el Espíritu Santo, Él podía decir: no mi voluntad, Padre, sino la tuya. Y Dios te va a pedir cosas que te va a hacer temblar. Dios te va a pedir cosas que tú vas a saber que en tu humanidad jamás puedes hacerlo. Y qué bonito lugar. Porque si tú podrías hacerlo en tu humanidad, ¿para qué necesitas un Dios todopoderoso? Pero cuando Dios te pide algo que tú sabes, que todo tu ser dice: yo no puedo hacer eso. Ese es cuando tú puedes decir: no mi voluntad, Padre, sino la tuya. Todo lo puedo por Cristo que me fortalece. Ahora, vamos a ver que orando en el Espíritu suelta poder, suelta conocimiento, ya hemos hablado de esto, suelta también las palabras que nosotros necesitamos hablar. ¿Sí? Ya leímos de que no sabemos qué decir, pero el Espíritu Santo intercede con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Hay una experiencia en la intercesión que nos lleva más allá que las palabras.
La verdad, hay 3 lenguajes. Hay el lenguaje del Espíritu. Bueno, son 2, pero hay palabras del Espíritu como lenguas. Y hay palabras en el español que podemos orar siendo llevados por el Espíritu. Pero hay gemidos que no son palabras, ni son lenguas. Son gemidos. Porque dice que esos gemidos no pueden ser expresados con palabras. Y cuando yo estoy orando en lenguas, yo estoy orando palabras. Son palabras en otro idioma. Pero esos gemidos no son palabras. Esos gemidos no pueden ser expresados con palabras. Ni angelicales, ni terrenales. Ese es cuando estamos postrados delante de Él. Y el Espíritu Santo simplemente dice, Y el mero meollo de tu ser donde mora el Espíritu Santo está gimiendo. Ahora, el Padre entiende esos gemidos. La Biblia dice que toda la creación gime esperando la redención de los hijos de Dios. Sí, y a veces Dios te va a llevar a un lugar de oración donde ya no hay palabras que decir, ni angelicales ni humanas, pero hay un gemido muy profundo adentro de tu ser, donde el Espíritu Santo toma todo. Ya no necesitas ni siquiera tu boca para hablar en lenguas. Él solamente está intercediendo delante del Padre por nosotros, sin nuestra ayuda. Nosotros estamos nada más un sacrificio postrado delante de Dios. Y el Espíritu Santo nos utiliza para gemir delante del Padre. ¿Alguna vez has tenido un niño enfermo que gime? ¿A poco no entiendes lo que quiere decir con estos gemidos? Sí. Y cuando nosotros gemimos por el Espíritu Santo, el Padre sabe lo que queremos decir. A veces hay situaciones donde las palabras son demasiadas corrientes. Muchas veces queremos contestar, sacar una respuesta para alguien. Y hay situaciones donde la única respuesta es y gemimos en el Espíritu. Y Dios interpreta lo que estamos diciendo. Amén. Ese es para intercesión. Ahora, vamos a hablar como orador. Oramos en el Espíritu como oradores que nos ayudan. 1 Corintios 14:15 dice, si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia nada. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar con el espíritu, pero también orar con el entendimiento. Cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Ese es cantar en el espíritu o con el Espíritu. Estoy cantando con el Espíritu Santo. Él y yo, juntos. Mi espíritu y su espíritu. Sí, y puedo también cantar en el idioma conocido. Dios es bueno, Dios es poderoso, Dios es santo. Por ejemplo. Y puedo orar en el entendimiento y puedo orar con el espíritu. Debo de hacer los dos. No tengo que entenderlo para creerlo. Sí. No tengo que entenderlo para creerlo. Como adorador,
Por ejemplo, yo no quiero entrar en una sesión de liberación y vamos a decir que estoy preparando mi corazón y pues vamos a orar por el hermano fulano, sí, estamos de acuerdo, pues vamos a cantar algo, ¿qué? Bueno, no sé, pues vamos, alabaré, alabaré. Y el Espíritu Santo está diciendo, por favor, cállate, yo no quiero escuchar eso. Pues yo no puedo sacar una lista de mi Biblia y decir, ese canto sí es espiritual. O ese no. Sí, tengo que sincronizarme. En la misma manera que oro en el Espíritu, yo puedo cantar en el Espíritu. Yo puedo decir, Señor, ¿qué quieres escuchar? ¿Qué te agrada escuchar? Y cantar en el Espíritu y orar en el Espíritu. ¿Por qué es tan importante hacerlo en el Espíritu? Bueno, la adoración es preparación, es parte de la batalla. La adoración me ayuda a poner mi enfoque en el Señor y en su poder, no en el mío. Sí. Porque la oración me enfoca de nuevo en la adoración me enfoca de nuevo en el Señor. Porque canto de Él. Por eso no hay que sacar ninguno de esos cantos que hablan de tus problemas. Imagínate, estamos en guerra espiritual y comenzamos a cantar estoy cansado del camino. Me imagino los ángeles diciendo, qué niña, ¿qué nos importa? A lo mejor los ángeles no son tan malos como yo, pero si yo fuera un ángel, yo diría, cállate, no. Estamos hablando de Jesús, no hablando de que tú estás cansado. Sí, la verdadera adoración se enfoca en Jesús. El Espíritu Santo nunca te va a inspirar a cantar de ti mismo, que a nadie le importa. Porque Jesús era muy claro cuando Él dijo que el Espíritu siempre le glorificará ¿a quién? A Jesús. Él dijo, Él me glorificará a mí. Jesús dijo, Él no va a hablar por su propia cuenta. Sí, la misión del Espíritu Santo en la tierra es testificar de Jesús. Es glorificar a Jesús. El Espíritu Santo no está aquí para testificar de ti o de mí, o de glorificarnos o a dirigirnos a cantar de nuestros problemas. Y qué difícil es ser cristiano. ¿No? Cuando cantamos en el Espíritu, pueden estar seguros de algo. Vamos a estar cantando de Jesús. Vamos a estar exaltando a Jesús. Vamos a estar glorificando a Jesús. El Espíritu Santo nos lleva a enfocarnos de nuevo en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores. No enfocarnos sobre nosotros mismos. Entonces, cuando están en guerra espiritual y quieren cantar, canten en el Espíritu, por favor. Si no pueden pensar, ¿cómo se llama este canto? Pues canten en lenguas. Hasta que Dios te trae un canto que glorifique al Señor Jesucristo y puedes cantar. No saques tu himnario que vas a cantar nada más porque vamos a adivinar una página 3 y vámonos. No. Cantar en el Espíritu, con el Espíritu, conforme a la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque nos enfoca en el Señor, no en nosotros mismos. Forma una alianza. Mi espíritu con el Espíritu Santo. Y suelta una mentalidad fructífera. Bueno, vamos a mover adelante a lo del guerrero. Efesios capítulo 6. 18 dice, oren en el Espíritu en todo momento. Con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Ese es donde realmente quiero poner hincapié en que oración
no es preparación para la batalla. Oración es la batalla. Sí. Oración no es preparación para la batalla. Oración es la batalla. Nosotros muchas veces decimos, vamos a salir a la calle y testificar. Vamos a dar folletos, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer una campaña. Entonces vamos a orar para que cuando salgamos a la guerra hay una victoria. La guerra es la oración. Salimos a la calle solo para recoger el botín. ¿Entienden eso? Si no ganas la batalla en la oración, jamás vas a ganarla en la calle. Jamás vas a ganar la batalla en la campaña. Vas a ganar la batalla en la oración y vas a hacer la campaña o vas a salir a la calle a testificar solamente para recoger la cosecha. Solamente para recoger el botín. Cuando Josafat estaban saliendo, ellos hicieron la batalla en la adoración, en obedecer a Dios. Y cuando llegaron al campo de batalla, era nada más a recoger el botín. Les costó 3 días. Porque Dios entra en la batalla. Cuando nosotros oramos y cuando nosotros obedecemos. Entonces hay que orar en el Espíritu en todo momento. No se vale, la guerra espiritual no podemos hacer en la carne. La guerra espiritual no podemos hacer a nuestra manera. Tenemos que hacerlo en el Espíritu. Señor, ¿para qué oramos? Apenas en la casa de oración estamos orando sobre este versículo el jueves. Y imagínate, hablamos de la palabra en otra sesión, la espada del Espíritu, la palabra de Dios llevándonos para discernir. Muchas veces estamos orando, Señor, pedimos muchas cosas. Que la gente reciba a Cristo, Señor, que la gente acepte a Cristo, Señor. Pero cuando Pablo escribió esto aquí en Efesios, él les dice exactamente qué pedir por él. Y él dice, oren por mí, versículo 19, que no está en el cuaderno, pero dice, oren por mí, para que cuando hable Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Entonces este sábado en guerra espiritual, en intercesión, jueves pasado, oramos por todos los pastores en nuestro estado. Señor, pon tus palabras en su boca y que hablen con denuedo lo que tienen que hablar. Y si él no dijo, oren que la gente reciba a Cristo cuando yo predico. No, si nosotros prediquemos así, la gente va a recibir a Cristo. Las palabras adecuadas con el poder del Espíritu Santo, con el denuedo, con la valentía que da Dios. ¿Sí? Entonces ese es un ejemplo de cómo orar como guerreros bien. No estar pidiéndole a Dios cosas que Dios no quiere hacer. Dios dice, ¿quieres orar por un siervo de Dios? Ora que Dios le dé las palabras correctas. Y que Él hable estas palabras con denuedo. Así debes de orar por tu pastor. Así debes de orar por los siervos de Dios que van a declarar la palabra, que declaran la palabra correcta, ¿sí? Y que lo hagan con valentía. Eso es lo que Pablo oró. En otro libro de la Biblia, Pablo estaba pidiendo oración de una iglesia y él dijo, porque estamos hablando de orar como guerreros, él estaba diciendo, oren por mí que Dios me abra puertas para hablar. ¿Sí? Puertas para hablar. Entonces, si ustedes como guerreros dicen, yo quiero hacer la guerra espiritual, quiero orar por mi pastor. Ok, bien. Conforme a la Biblia, oren que Dios ponga en su boca el verdadero mensaje que él debe de predicar. Oren que cuando él se pare, que predique como profeta de Dios, con denuedo, con valentía.
y oren que Dios abra puertas para él predicar el evangelio en otros lugares. ¿Sí o no? Eso es como la Biblia dice que debemos hacer guerra orando por nuestros líderes espirituales. Orando en el Espíritu nos posiciona para el ministerio. Nos posiciona, sí. Ya hablé de que no pueden entrar en una guerra con orgullo. No pueden entrar en una guerra con pecado no arrepentido en tu vida. Primera de Pedro 5:6 dice, humíllanse pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Hay que entrar en guerra en humildad. En versículo 9 del mismo capítulo, resístanlo manteniéndose firmes en la fe. Hay que resistir al diablo. Vamos a ver esto más adelante en otra sesión. Pasos para hacer intercesión y confrontación con los poderes del enemigo. Pero ahorita es suficiente decir simplemente, siempre tenemos que mantener la humildad. Hay siempre dos pasos, lo más fundamental es esto. Someterme a Dios, resistir al diablo. Someterme a Dios, resistir al diablo. Eso es lo que tengo que hacer. Sí, como guerrero. Usando la palabra, poniendo mi armadura, etc. Así es como entro en la batalla. Orando en el Espíritu. Yo no estoy orando en el Espíritu si estoy orando con orgullo. No estoy orando en el Espíritu tampoco si estoy ignorando el diablo. No, el Espíritu me da denuedo para confrontar los poderes de Satanás. En el momento preciso, en la manera precisa, que vamos a ver más detalladamente a rato. Ahora, vamos a hablar de una cosa más. El recurso del creyente. Sí. Orar en el Espíritu es recurso, hemos visto, del intercesor, de adorador, de guerrero y también del creyente. Judas 1:20 dice, ustedes en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo. A un nivel personal como creyente, hemos hablado de intercesión, de guerrero, de adoración, pero nada más yo solito. Es importante por mi vida personal como creyente, muy aparte del ministerio, es importante que ore en el Espíritu. ¿Por qué? Porque me edifica. Me edifica. 1 Corintios 14:4 dice, el que habla en lengua se edifica a sí mismo. Ay, pastor, pues estoy deprimido. Ora en lenguas. Ora en el Espíritu. Canta en el Espíritu. Es que, pastor, pues tengo muchos problemas. ¿Sabes qué? Si solo hablas de tus problemas es porque eres egoísta. Ora en el Espíritu. Sí. El diablo quiere que tú te enfoques en ti mismo. Dios quiere que te enfoques en Él. Así es. Yo sé que los problemas son reales. Mira, no hay nadie en esa tierra que no tiene problemas. Y lo más peligroso que tú eres para el diablo, él va a asegurar que tú tengas problemas de sobra. Él te va a atacar. No estamos negando esto. Yo quizás tenga más problemas que tú. Todos tenemos problemas. Y para cada cual sus problemas son los más grandes, ¿verdad? Ese no es el punto. Todos tenemos problemas, todos tenemos luchas, pero todos tenemos una solución.
a través del Espíritu Santo que nos lleva a orar en el Espíritu. Cada vez que tú oras en el Espíritu, te edificas a ti mismo. Te llegas a ser más fuerte, más preparado para seguir adelante. Te ayuda a entender la voluntad del Señor para tu vida. Te mantiene en el amor de Dios. La Biblia dice en Romanos 5:5, esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Amén. Muchas veces yo he pedido al Señor, Señor, derrama de nuevo tu amor en mi corazón por tu Espíritu Santo. Es decir, que si estoy faltando el amor de Dios en mi vida, si yo estoy faltando demostrar el amor de Dios, si me siento como que en mi corazón hace falta el amor de Dios, ¿qué me hace falta? La llenura del Espíritu Santo. Porque la única manera que el amor de Dios es derramado en mi corazón es a través del Espíritu Santo. Cuando detecto que estoy siendo duro y religioso, ¿qué necesito hacer como creyente? Orar más en el Espíritu para que mi corazón se llene de nuevo con el amor de Dios que yo recibo solo a través del Espíritu Santo. Donde está el Espíritu Santo hay amor. Donde está el Espíritu hay libertad. Donde está el Espíritu hay todo el fruto del Espíritu Santo cuando Él está en mí. Entonces, a un nivel personal, yo necesito orar en el Espíritu para edificarme, para fortalecer mi santísima fe que tengo, para tener el amor de Dios nuevamente derramado en mi corazón, para saber qué dirección yo debo de tomar en mi vida conforme a la voluntad del Señor. Entonces, hermanos, como intercesores hay que orar en el Espíritu Santo. Como adoradores hay que orar en el Espíritu Santo. Como guerreros hay que orar en el Espíritu Santo. Y como cristianos hay que orar en el Espíritu Santo. Pablo dijo, yo oro en lenguas más que todos ustedes. Sea mi oración y mi deseo para cada uno de ustedes que pueda decir, yo oro en lenguas más que todos. Yo oro en el Espíritu, en mi entendimiento y en el idioma que Dios me da, porque esto me ayuda como intercesor, como adorador, como guerrero, como cristiano. Que oremos en el Espíritu. Que Dios los bendiga. Danzaré en el río, danzaré, alegre danzaré, mi corazón derramo ante ti, aunque no te puedo ver, tú permanecerás, la gloria de tu nombre es realidad. De lo que mis ojos ven, danzando sobre montes y collados, viene nuestro Rey. ¡Fuerte, vamos!